Bueno, hoy hablaremos de la hemorragia digestiva baja. Esta se define como un sangrado distal al ángulo de Treitz. Y esta se divide en aguda o crónica. Una hemorragia aguda es cuando lleva pocos días y una crónica no siempre es visible y puede generar anemia. Los síntomas asociados a la hemorragia digestiva baja vienen a ser fatiga, dolor abdominal y diarrea. Y las causas más comunes vendrían a ser una angiodisplasia, diverticulitis, enfermedad diverticular, cáncer de colon, colitis o alguna otra enfermedad inflamatoria. Bueno, el enfrentamiento que se debe hacer, primero hay que ver si realmente es una hemorragia digestiva baja o es una hemorragia digestiva alta. Primero vemos la severidad. Tenemos que ver los criterios de alto riesgo que vendrían a ser la presión arterial sistólica menor a 100, frecuencia cardíaca mayor a 100, compromiso de conciencia, sangrado persistente y una edad mayor a 60. También podemos correr el índice de shock. El índice de shock se define como la frecuencia cardíaca dividido por la presión arterial sistólica. Si esto es mayor a 1, nos hace que sea una hemorragia inestable. Un hematocrito menor a 35, una crema mayor a 1,7 o más de 2 comorbilidades como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o daño hepático crónico o uso de aspirina nos hace ser una hemorragia inestable y hay que tener ojo. Tenemos que reanimar con volumen. Como habíamos dicho antes, hay que restituir el 50% del volumen en 20 a 30 minutos. Y el laboratorio inicial lleva hemograma, un buncrea, pruebas de coagulación y de lactato. Bueno, una hemorragia digestiva baja se clasifica como severa cuando requiere más de 2 unidades de glóbulos rojos, cuando hay compromiso hemodinámico, si el sangrado es recurrente luego de 24 horas de haberse estabilizado, hematocrito menos de 20% o hematoquesia persistente. Diagnóstico. El gold estándar es la colonoscopia. En un 80% se hace esta y por lo general llega a un diagnóstico. Esta se debe hacer precoz. Tiene que realizarse antes de las 24 horas y requiere 4 a 8 horas de preparación con laxantes. Por lo tanto, primero tenemos que estabilizar al paciente para poder darle los laxantes y poder hacer la colonoscopia. Esta tiene una utilidad de diagnóstico y también intervencional, ya que podemos inyectar adrenalina, podemos usar termocoagulación, algún clip o algún spray hemostático. En el caso de que la colonoscopia no sea posible porque el paciente no está estable o alguna contraindicación para la colonoscopia, se puede hacer un angiotac que es sensible para ver el sangrado, se ve la anatomía y es útil en casos de dolor abdominal con inestabilidad hemodinámica. El angiotac va a detectar sobre 0,35 ml minuto, un flujo. También se puede hacer un cintigrama, una angiografía, una videocápsula endoscópica. Ese es como más para el intestino delgado, pero se contraindica en presencia de estenosis o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Enteroscopía también se puede hacer, anoscopía o cirugía, pero por lo general la cirugía no se hace de forma diagnóstica. Ahora veremos las enfermedades inflamatorias que pueden ser una causa de hemorragia digestiva baja y las vamos a ver con mayor detalle. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta el recto, desde el recto al colon. Y esta afecta a la mucosa y submucosa del colon. Y ahora veremos la colitis ulcerosa, que esta se define como una enfermedad inflamatoria crónica, la cual afecta desde el recto al colon, el colon completo, y afecta a la mucosa y a la submucosa del colon. Esta puede presentar alteraciones macroscópicas, que en su estadio inicial se ve la mucosa eritematosa y con gránulos finos que parecen lija. Y en un estadio grave se ven pseudopólipos y una apariencia media hemorrágica. Las alteraciones microscópicas es que se disminuye el número de criptas que existen en el colon y algunas de ellas se vuelven bífidas o media aberrantes al microscopio. Se observa un infiltrado inflamatorio que inicialmente causa criptitis y luego forma absceso. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la colitis ulcerosa? Son diarrea, rectorragia, tenesmo, sensación de vacío incompleto, dolor abdominal tipo cólico, hematoquesia, rectorragia, a menudo es nocturna o puede ser postprandial. También puede existir uveitis. Bueno, ahora vamos a diferenciar los síntomas en enfermedad grave, que existe anorexia, náuseas, vómito, fiebre y baja de peso. Esta tiene varias etapas. Primero, una de ellas es la proctitis, que afecta solo el recto. Luego pasa a una proctosigmoiditis, que afecta el recto y el colon sigmoide. Luego una colitis izquierda, que llega hasta la flexura cólica izquierda. Y luego una pancolitis cuando afecta todo el colon. Cabe decir que mayor nivel de compromiso, mayor es la velocidad de tránsito, por lo que provocará más diarrea.
Al examen físico, vamos en la proctitis, vemos dolor a la palpación anal y vemos sangre en el tacto rectal. Y entre más grave la enfermedad, podemos tener dolor a la palpación del abdominal, como por donde pasa el colon. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Una de las complicaciones más graves es el megacolon tóxico. Este produce un timpanismo hepático y se define como un colon mayor a 6 centímetros con pérdida del patrón de las austras. Eso se puede ver en un TAC. Este se puede romper y puede provocar peritonitis. El megacolon tóxico se trata con antibióticos y si no funciona se hace una colectomía completa. Ya, en cuanto a la colitis tóxica, esta tiene un dolor intenso con hemorragia. También puede pasar a peritonitis si no se trata. También puede haber una hemorragia grave, que si necesita 6 a 8 unidades de sangre, se hace una colectomía completa. La perforación también es una complicación de la colitis ulcerosa, que puede causar peritonitis. Y ojo, si el paciente usa corticoides, los signos y síntomas de peritonitis serán menos evidentes. Puede provocar estenosis, y estas hacen que haya un mayor riesgo de neoplasia. Si existe un estrechamiento por el cual no pasa el colonoscopio, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, ¿y con qué tratamos la colitis ulcerosa? El tratamiento es farmacológico. Se dan 5 ASA, que son orales, o después si no funcionan se pasa a corticoides, si no funciona se pasa a inmunomoduladores. También después de si no sirven se pasa a agentes anti-TNF, luego anti-integrina y luego anti-JAK. Ahora veremos otra enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se define como una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta el tracto digestivo. No importa si es colon, no importa si es intestino delgado, afecta a todo. Desde la boca hasta el ano. Existen 2 modelos de la enfermedad. Puede estar el patrón fibroestenótico u obstructivo o el patrón penetrante o fistuloso. La enfermedad de Crohn puede producir ileocolitis. Esta se manifiesta como un dolor en el cuadrante inferior derecho, por lo cual este imita una apendicitis. Este dolor precede a la defecación y cede con ella. Se puede observar también una tumoración palpable en el cuadrante inferior derecho, fiebre y leucocitosis. Esta tumoración es una inflamación del intestino y mesenterio, con adenopatías abdominales. Este puede llegar a obstruir el uréter o provocar una inflamación vesical, disuria y fiebre. Una fiebre elevada nos sugiere una formación de un absceso abdominal. También puede presentar anorexia, pérdida de peso, temor a comer y diarrea, porque los pacientes, como les duele, antes de ir al baño, piensan en no comer para no ir al baño y no tener los dolores. A medida que va aumentando la inflamación, el lumen del intestino se estrecha más, hasta llegar a una obstrucción intestinal. Una inflamación grave de la pared puede dar lugar a microperforaciones, las que forman fístulas con asas adyacentes, o incluso pueden llegar a fístulas vesicales, las cuales causan disuria, infecciones vesicales recurrentes, neumaturia o fecaluria. También pueden ser enterocutáneas, son fístulas que pasan a través de las cicatrices. También puede haber fístulas enterovaginales, son poco frecuentes pero presentan dispareunia, secreción vaginal, mal oliente. Otra presentación es la yejunoileitis. Esta es la enfermedad extensa que se asocia con mala absorción y con compromiso intestinal, causando esteatorrea. Este es el principal síntoma de la yejunoileitis. Esta puede provocar anemia por no absorción de la B12, hipoalbuminemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, coagulopatía, hiperoxaluria, fracturas por baja de la vitamina D, por la baja calcemia y por el uso de corticoides, síntomas neurológicos por baja B12. Cuando existe diarrea, la enfermedad está activa y las causas de esta pueden ser por proliferación bacteriana, por fistulización, mala absorción de ácidos biliares, resección del líquido terminal, inflamación y mayor secreción de agua y menor absorción de electrolitos. Colitis y enfermedad perianal. Esta puede llegar a fistulizar el estómago y el duodeno y provocar vómitos fecaloideos. También pueden presentar febrícula, compromiso de estado general, diarrea, dolor abdominal tipo cólico por el paso de las fecas y a veces hematoquesia. Tiende a ser menos que la colitis ulcerosa. Enfermedad perianal. Estas se presentan con incontinencia, hemorroides grandes, estenosis anal, fístula anorrectal y abscesos perirectales. Cuando se afecta la zona gastroduodenal, los síntomas son vómitos, náusea, epigastralgia y una complicación puede ser estenosis u obstrucción duodenal. ¿Cómo diferenciamos colitis de Crohn? Esto se hace con serología. P-ANCA es de colitis
y ASCA es de Crohn. Ahora con las manifestaciones extraintestinales. Ambos tienen uveitis y epiescleritis. Ambos tienen artralgia, artritis y pueden tener espondilitis anquilosante. Pueden tener trombosis arterial y venosa. Ahora vamos con las diferencias. La colitis puede tener pioderma gangrenoso, CEP y colangiocarcinoma. En Crohn podemos tener una colelitiasis, litiasis renal, úlcera y aftas orales. Bueno, ahora veremos las diferencias más o menos clínicas intestinales. La colitis ulcerosa por lo general tiene más sangre, tiene moco y por lo general Crohn no tiene esto. Los síntomas generales y como el dolor pueden ser más de Crohn que de colitis ulcerosa. Por lo general la colitis ulcerosa tiene menos síntomas. La masa abdominal es más de Crohn. La afección perineal también es más de Crohn. La fístula, las obstrucciones también son más de Crohn. La respuesta a antibióticos y la recaída después de cirugía es mayor en Crohn. Si realizamos una endoscopía, podemos ver el recto respetado. Por lo general la colitis ulcerosa no lo respeta. En cuanto a Crohn, sí no afecta mucho el recto. En cuanto a las diferencias radiográficas, el Crohn tiene intestino delgado, claramente anormal, ilio terminal anormal, se ve colitis segmentaria, colitis asimétrica y estenosis son frecuentes en enfermedad de Crohn. En colitis ulcerosa se pueden dar ocasionalmente. Entonces, ¿qué exámenes pedimos? Tenemos que pedir un hemograma por anemia y leucocitosis, VHS y PCR, albúmina, un coprocultivo, una calprotectina fecal, que mayor a 200 denota que hay inflamación, porque la calprotectina es un marcador de inflamación del colon o del intestino. El ASCA, como dije antes, enfermedad de Crohn, y el PANCA, colitis ulcerosa. Se puede hacer una colonoscopía, una ileoscopía o una biopsia por el diagnóstico. ¿Y cuáles son los hallazgos al ver la mucosa? En la colitis ulcerosa tenemos un compromiso difuso con úlceras solo en casos graves que compromete la mucosa y se forman abscesos crípticos. Tenemos la pérdida del patrón de las austras, pseudopólipos y estos tienen exudado. También tenemos abscesos crípticos con infiltrado de inflamación y estos son la mucosa. En Crohn tenemos un patrón de parche que es transmural con granuloma e infiltrado inflamatorio. Son frecuentes la estenosis y la úlcera. También tenemos que usar SCORE en estas enfermedades. Para colitis ulcerosa usamos el Truelove-Witz y para la enfermedad de Crohn usamos el Harvey-Butchow. En crisis tenemos un tratamiento distinto porque estas son enfermedades crónicas que por lo general tienen su reactivación y forman crisis. En el caso de la colitis ulcerosa, ante una actividad leve se usan 5 ASA, moderadas corticoides orales y severa se hacen endovenosos. Esto en crisis. Y en Crohn, ante una exacerbación leve son corticoides orales, moderada corticoides orales y severa son endovenosos los corticoides. Y el tratamiento de mantención en la colitis ulcerosa, como lo vimos anteriormente, era primero, en la primera línea, 5 ASA, en la segunda, inmunomoduladores y luego una terapia biológica. En cambio, en Crohn, la primera línea es inmunomoduladores y la segunda, terapia biológica. Cabe decir que el tratamiento curativo de la colitis ulcerosa es resecar el colon. Uno saca el colon y el paciente se mejora. Se acaba la colitis. En cambio, en Crohn no es curativo. Uno puede sacarle todo el colon que está afectado y el paciente va a seguir con enfermedad de Crohn. Ahora veremos los divertículos. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos se definen como herniaciones que son producidas en el colon, que ocurren por debilidad de la pared, haciendo que protruya parte de la mucosa a través de la capa muscular del colon. Esto no necesariamente refleja una patología, sino que pueden estar ahí y no darle problema al paciente. Y en este caso se llaman diverticulosis, se llama como tener divertículos y que no den síntomas. ¿Cómo se producen los divertículos? Estos se producen por un aumento en la presión intraluminal del colon. Entonces, al aumentar la presión dentro del colon, estos protruyen, o sea, la mucosa protruye por las partes más delgadas de la capa muscular. Pasa como un globo, se van inflando. Entonces ahí se forman los divertículos. El aumento de la presión dentro del lumen puede darse por cambio en la estructura de la pared, como el engrosamiento de esta o un acortamiento de las tenias. También puede haber
más depósito de elastina y colágeno en las células musculares de las tenias, los que también aumenta la presión intraluminal, favoreciendo la formación de divertículos. O también pueden haber cambios en la motilidad colónica, que esto también favorece al aumento de presión. Ahora veremos la enfermedad diverticular, que esta es la diverticulosis, o sea, presencia de divertículos más síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Puede ser hemorragia, puede ser diverticulitis, colitis segmentaria, inflamación no complicada, colitis diverticular y dolor abdominal en el flanco izquierdo. Enfermedad diverticular no complicada. Esta tiene síntomas abdominales inespecíficos que son asociados a los divertículos, como dolor en el flanco izquierdo, que alivia con la defecación, distensión abdominal, diarrea. Puede existir sobreposición con los síntomas de síndrome intestino irritable. El tratamiento es dieta rica en fibra, 5-ASA y probióticos. Bueno, ahora hablaremos de la diverticulitis. Esta es una inflamación de los divertículos y puede ser complicada o no complicada. Primero veremos la clínica de la diverticulitis. Esta incluye dolor abdominal, diarrea o constipación. Puede tener fiebre o disuria algunas veces. Los signos son resistencia muscular abdominal, un Bloomberg positivo y una masa palpable en el abdomen. Siempre tenemos que ingresar a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria. Esto, ojo, siempre hay que hospitalizar a esos pacientes. Ya. ¿Cómo manejamos esta enfermedad? Primero tenemos que tomar exámenes y diagnosticarla. Entonces, este diagnóstico se hace mediante imágenes, que puede ser un TAC o una eco. La eco es mala para las complicaciones, tiene buena sensibilidad y especificidad, pero depende mucho de quién la tome, del operador. La colonoscopía está no recomendada en un periodo agudo, por lo que se hace después. Que el tratamiento depende si es complicada o no es complicada. Una diverticulitis no complicada se maneja ambulatoriamente, y esta es sin síntomas severos, sin SIRS, sin comorbilidad y con tolerancia oral. En este caso se dan antibióticos como amoxicilina clavulánico, ciprofloxacino, metronidazol o moxifloxacino. En el caso de existir complicaciones como fístula, abscesos, perforación, estenosis y SIRS, hay que hacerle el Hinchi, que es una clasificación para como catalogar la diverticulitis complicada. El estadio 1A consiste en la inflamación del tejido peridiverticular, engrosamiento de la pared del colon con cambio inflamatorio en los tejidos pericólicos. La 1B es un absceso pericólico o mesocólico. El estadio 2 es un absceso pélvico, que está a distancia del divertículo inflamado. El estadio 3 es una peritonitis purulenta generalizada, en donde se empieza a infectar todo el peritoneo. Existe gas extraluminal y se asocia con ascitis generalizada y posiblemente engrosamiento peritoneal. Y el estadio 4 es una peritonitis fecal. Tenemos los mismos hallazgos al escáner que en el estadio 3, pero en este caso ya está perforado el colon y empieza a salir material fecal desde el colon hacia el peritoneo. Luego de hacer el Hinchi y evaluar los riesgos, se dan antibióticos y AINES para el dolor en los estadios 1 y 2. En el estadio 3, por lo general es una solución quirúrgica en donde se lava el peritoneo y se hay que hacer tratamiento quirúrgico. En cuanto a Hinchi 1 y 2, esto se le da antibiótico hospitalizado. Se da ciprofloxacino con metronidazol o una cefalosporina de tercera con metronidazol o moxifloxacino. Esos son los antibióticos que se le da hospitalizado al paciente. Como dije antes, si se complica en un estadio 3 o un estadio 4, la solución es quirúrgica. También puede ser cuando no hay mejoría con el tratamiento médico, cuando existe peritonitis, obstrucción intestinal, un absceso no drenable o alguna fístula. También la solución quirúrgica se puede hacer luego de una complicación grande, por decirlo, o se puede hacer a elección luego de la segunda recurrencia que haya tenido el paciente. También existe otra patología que se llama colitis segmentaria asociada a divertículos. Esta consiste en la inflamación de la mucosa interdiverticular. No se asocia a diverticulitis. Es de preferencia sigmoidea y puede confundirse con enfermedad inflamatoria intestinal. La clínica es dolor en el flanco inferior izquierdo. También tiene diarrea y sangrado. Y el tratamiento es similar al de una enfermedad inflamatoria intestinal, que es 5-ASA, si es sintomático. Hemorragia diverticular. Causa frecuente de hemorragia digestiva baja. Ocurre en 3 a 4% de los divertículos. La diverticulitis no se asocia a hemorragia, eso hay que tenerlo bien claro. Y un factor de riesgo de sangrado es el uso de AINES. Cabe decir que los factores de riesgo de diverticulitis o de complicación es una dieta rica en carne roja, grasas y baja en fibra, obesidad y tabaco, factores genéticos,
El uso de AINES se asocia a más complicaciones, alcohol también, o el no ejercicio físico y la mayor edad. ¿Cuándo tenemos que hacer una colonoscopia? La diverticulitis no se tiene que hacer para el diagnóstico, se hace 4 a 8 semanas después del episodio y solo se hace si sospechamos cáncer de colon. Y en la hemorragia diverticular siempre es necesaria para el diagnóstico y el tratamiento. Muchas gracias, nos veremos para otro capítulo.